Amados hermanos, que Dios los bendiga. Es un gusto poderles saludar en el nombre de Jesús. Y una vez más estamos acá para transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a orar. Vamos a encomendarnos a Dios y a ponernos en sus manos para que sea el Espíritu Santo quien dirija la enseñanza de esta tarde y nos ayude a reflexionar y a pensar. Oremos, hermanos. Buen Dios y Padre Celestial, te adoramos y te bendecimos. Y en esta hora, oh Dios, me pongo ante tu presencia, rogándote que tu Espíritu Santo administre la enseñanza en cada corazón. Oh Dios, no es crear contradicción con nadie, es únicamente que necesitamos saber, necesitamos conocer el trasfondo de las cosas para encontrar a través de tu Espíritu la verdadera guianza, Señor, y de esta manera corregir, mejorar o dejar de hacer ciertas cosas que hemos aprendido. Padre, en tus manos me pongo en este momento, pidiéndote, Señor, que tu presencia, tu guianza, tu gracia, Señor, estén conmigo para transmitir la enseñanza de este día. En el nombre de Cristo Jesús, te doy las gracias. Amén. Bien, mis amados hermanos, hoy no es predicación, hoy va a ser enseñanza. Recordemos de que una cosa es la predicación, otra es la enseñanza. La enseñanza nos va a habilitar, a capacitar para ponerlo en práctica, el consejo de la palabra. En esta tarde vamos a hablar de un tema tal vez no conflictivo, ¿verdad? Pero sí que puede hacernos pensar, amados hermanos, en que muchos hemos caminado, hemos venido viviendo en un formato de lo que aprendimos. Yo estuve en situación similar a la que hoy en día muchos cristianos todavía están. Pero gracias a Dios, porque a través de su Espíritu, a través de la enseñanza, he podido aprender lo que es en realidad la verdadera convicción. Vamos a hablar del tradicionalismo. Es historia, pero es parte bíblico. Cuando digo es parte, es porque dentro de la historia no tenemos versículos, ¿verdad? Una cantidad de versículos que nos digan qué es lo que estamos haciendo o dónde es que podemos encontrar referencias bíblicas. Porque es historia. Pero usted cree en la historia. Todo evento importante en la vida, en el mundo, tiene una historia. Usted cree en la historia del descubrimiento de América. Lo hemos aprendido en la escuela. No hay contexto bíblico, pero nosotros hemos creído y hemos aprendido que el descubrimiento de América fue por Cristóbal Colón. Usted sabe que el caballo blanco de don Pedro de Alvarado era blanco, y usted lo cree, usted lo ha estudiado. O sea, cada evento tiene una historia. También la vida cristiana tiene una historia. Y necesitamos conocer la historia para que nosotros no caigamos o continuemos
dentro de los rudimentos de una tradición que nos ha venido a perjudicar. Y es así, como vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 9, versículos 18 y 19. Y dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Aquí se inicia una historia que hasta hoy en día permanece. Una historia dentro de un tradicionalismo. ¿Por qué? Porque uno de los hijos de Noé, en el capítulo 10, versículo 8, cuando nos da la descendencia de los hijos de Noé, encontramos que Cus engendró a Nimrod. ¿Okay? Cus era hijo de Cam. Cam era hijo de Noé. Ahora, este hecho, amados hermanos, de acuerdo a la historia, es que Cus y Samiramis tienen un hijo. ¿Ok? Pero ¿qué sucede? Tienen un hijo y resulta que Samiramis tiene a Nimrod. ¿Ok? Pero Nimrod se casa con Samiramis. ¿Por qué razón? Siendo que era mujer de Cus. ¿Por qué? Porque Nimrod mató a su propio padre, a Cus. Entonces se casa con Samiramis, y Sem, el tío, recordemos de que en el versículo 18 del capítulo 9 menciona Sem, que es uno de los hijos de Noé. Entonces Sem mata a Nimrod por lo que había hecho. Entonces Nimrod se casó con su madre Samiramis. Así como lo oye, se casó con su madre Samiramis. Y cuando éste es muerto, ella queda embarazada. Semiramis queda embarazada de su esposo e hijo. ¿Ok? Ahora, la historia narra de que Semiramis niega de que él hubiera muerto, que Nimrod hubiera muerto. La historia nos muestra de que ella promulgó en todas las ciudades de que él no había muerto, que simplemente se había ido al cielo y se había transformado en el dios Sol. Pero estaba embarazada, queda embarazada de su difunto hijo marido. Cuando la gente se da cuenta que estaba embarazada, ella dice de que es un fruto, es un regalo de los dioses, porque era la reencarnación de Nimrod. ¿Qué sucede? El 25 de diciembre nace Tamuz, el hijo de Nimrod, el hijo de Samiramis. Nace Tamuz. Fue considerado como un dios, y fue el dios de los egipcios, de los babilonios, de los griegos, de los persas y de los romanos. Tamuz era cazador, era un hombre que le gustaba la caza. Muere. En una de las cacerías él muere. Su cuerpo fue encontrado sobre un tronco podrido.
Pero su madre Semiramis decía que ese tronco podrido había nacido un pino, un arbolito. ¿Ok? Por lo que cada año se había acostumbrado a poner en las casas un arbolito, un pino, en memoria del hijo de Semiramis. Y ella lo adornaba, ¿verdad? Le ponía adornos, y en la noche, con la luna, el resplandor de la luna y las ramas de los árboles moviéndose, hacía como que el pino, los adornos del pino resplandecieran. De ahí surgen las lucecitas que le pone la gente al pino. Y la otra cosa es de que lo adornaban con adornos de oro y plata. Fíjese, lo adornaban con adornos de oro y plata. Y en Jeremías capítulo 10, Jeremías capítulo 10 nos lleva y nos hace ver, dice: porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos artífices con buril, con plata y oro lo adornan, con clavo y martillo lo afirman para que no se mueva. Estamos en Jeremías capítulo 10. De ahí es que la tradición surge, amados hermanos, de poner un arbolito el 25 de diciembre como homenaje a Tamuz. Como un símbolo del renacimiento de Tamuz. Dice de la historia de que las sacerdotisas lloraron 40 días y 40 noches al pie del pino, y que al concluir los 40 días y noches de ayuno y de lloro, intercambiaron regalos para agradecerse una con la otra, y los ponían a los pies del arbolito. ¿Y qué es lo que hace la tradición ahora? Igual, se adorna el arbolito con luces, con tanta cosa, y los regalos se ponen al pie del pino. Vea cómo es la tradición. Y eso se viene viendo de generación en generación. Hacían intercambio de regalos. Cada 25 de diciembre se conmemora la Navidad, el reconocimiento del nacimiento de Tamuz. Como ven, no tiene nada que ver con el nacimiento de Jesús. Mas, sin embargo, la tradición es esa. El engaño a la gente. Y el engaño, no el engaño, sino la falta de entendimiento de muchos cristianos que también han y siguen celebrando la Navidad de acuerdo a la tradición. Nosotros no podemos, amados hermanos, y no debemos festejar la Navidad de esa manera. Hay muchos que dicen, es que sin arbolito no es Navidad, sin darse cuenta que la honra y el homenaje se lo están dedicando a Tamuz y no a Jesús. Ahora, ¿qué sucede? Cuando los persas dominan la región, se llevaron consigo todas las costumbres, la idolatría, incluyendo los dioses Tamuz, Nimrod y Semiramis. Pero cuando los griegos dominan a los persas, solamente le cambiaron los nombres, vean. No, ellos no quisieron molestarse en reconstruir ídolos, solamente le cambiaron los nombres. Y ahora los dioses se llamaban Zeus, Afrodita y Eros. Cuando los egipcios dominaron a los griegos, también hicieron lo mismo.
cambiarle los nombres: Osiris, Isis y Horus. Ya en los tiempos de Jesús, el dominio era del Imperio Romano. Y Roma también le cambió los nombres. Pasaron a llamarse Venus y Cupido, eliminando la figura del Padre. ¿Sabe usted o sabía usted que el rostro de Semiramis es el rostro que está plasmado en la Estatua de la Libertad del estado de Nueva York de Estados Unidos? No lo sabía. Ahora sepa. El rostro de la Estatua de la Libertad es el rostro plasmado en ella de Semiramis. ¿Okay? Ahora, volviendo a esto, cuando el Imperio Romano domina a los egipcios, entonces cambian los nombres. Pero en el siglo IV, después de Cristo, el emperador Constantino, para congraciarse con los cristianos, que eran muchos en Roma, decidió oficializar el cristianismo como la religión oficial de Roma en el año 336 después de Cristo. Y ahí, en el año 336, si usted no lo sabía, ahora sépalo, nace la Iglesia Católica. ¿Ok? Porque recordemos, los discípulos trajeron el Evangelio, caminaron predicando el Evangelio y caminaban y se cubrían bajo carpas provisionales y así andaban como nómadas predicando el Evangelio. Cuando Constantino toma posesión de los templos grecorromanos, él le ofrece a los cristianos: oigan, no hay necesidad de que estén aguantando sol, que aguanten lluvia, que aguanten frío, miren sus hijos. No hay necesidad que los traigan así, ocupen los templos, son suyos. La única condición que les voy a poner es de que no muevan ninguno de los monumentos que están, ninguno de las estatuas que están en las paredes. Pero de ahí ustedes pueden tener sus cultos, sus servicios a Dios. Muchos dijeron no, caminaron, continuaron en su peregrinaje predicando el Evangelio. Muchos se quedaron dentro. Los primeros que entraron conservaron su confianza, su fe en Dios y adoraron a Dios. Pero las generaciones de estos, los hijos, crecieron viendo hacia las estatuas. Y allí, en el año 336, nace la Iglesia Católica. ¿Okay? Entonces, Constantino, para ingraciarse con ellos, les da la oportunidad y hace oficial la fiesta más tradicional. ¿Cuál era la fiesta más tradicional para los paganos? Era el nacimiento de Tamuz. ¿Cuál era los nombres que los cristianos conocían? Jesús y María. Y es así como Constantino cambia los nombres. De Tamuz y Semiramis pasan a llamarse el Niño Jesús y la Virgen María. Así es la historia. Y esa es la tradición que el mundo ha venido practicando, y ahora hasta cristianos están practicando el tradicionalismo, que le compran un estreno al niño para el 25 de diciembre. No lo haga, cómpreselo en otra fecha. No le inyecte, no le transmita el tradicionalismo, ¿verdad?
Entonces, desde entonces, amados hermanos, la Navidad se ha venido celebrando como si fuera el nacimiento del niño Jesús, pero en realidad es homenaje, devoción y adoración a Tamuz, el dios pagano. Si no lo sabía, ahora sepa. ¿Por qué? Porque hoy en día, este día, en muchas iglesias, se está hablando del nacimiento de Jesús. Gloria a Dios. Grandes líderes, grandes pastores, ¿ok?, tienen adornadas los templos, tienen adornados los altares con árboles frondosos, con regalos, simulando regalos, y otros no los simulan, otros ponen los regalos para darles a sus miembros de la congregación. Entonces, si vamos a ver, a valorizar o a valorar, vamos a decirlo así, la palabra del hermano Quijano con la palabra del pastor Stanley, ¿a quién le van a creer? Al pastor Stanley, ¿verdad? Mas sin embargo, por alguna de las razones, estos grandes predicadores consideran de que eso no es malo. Ellos piensan de que eso no es malo, que no tiene nada que ver con nuestra fe, que no tiene nada que ver en nuestra vida espiritual. Pues déjeme decirle, así, siendo un hermano en Cristo, y puede decir ignorante, puede decirme que estoy loco, mas sin embargo, sí afecta, porque así afectó a los primeros hermanos que entraron a usar los templos católicos, así afectó. Los primeros los padres empezaron a glorificar a Dios en espíritu y en verdad. Sus hijos y los hijos de sus hijos crecieron únicamente viendo los monumentos que habían en los templos romanos. Y afectó, porque hasta hoy en día está la Iglesia Católica con sus ídolos. Entonces sí afecta, amados hermanos. El tradicionalismo nos lleva a grandes equivocaciones. Hoy se intercambian regalos en las iglesias cristianas. Y mire, y yo no estoy exento. Yo fui uno de los que se compartían regalos, se intercambiaban regalos en la congregación. Se ponía arbolito en la casa. Pero gracias a Dios, que nunca es tarde para aprender. Gracias a Dios, amados hermanos, que Dios me dio la oportunidad de poder descubrir, o sea, no descubrir, sino de buscar, de llenarme del conocimiento. Pero eso es lo que predicábamos la semana pasada. Muchos cristianos no quieren leer el Antiguo Testamento porque les parece aburrido, monótono, que no encuentran nada. Pero déjeme decirle que vea, la tradición se inició aquí en el Antiguo Testamento, porque este varón, Nimri, ese fue el fundador de la Torre de Babel. Porque dice que ante Dios era un gran cazador, era el hombre más fuerte en ese entonces. Ese fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel. Tenemos un trasfondo. Entonces, amados hermanos, démonos cuenta de que se siguen intercambiando regalos, se sigue con el tradicionalismo de creer de que Jesús, yo no me voy a meter ahorita, aunque tengo las bases,
de cuándo nació Jesús, pero no me voy a meter en ese campo ahorita. Ahorita lo que más nos acontece o lo que más necesitamos es darnos cuenta de que el tradicionalismo no es bíblico y que Dios aborrece el tradicionalismo. Y lo prediqué la semana pasada. Por eso en Oseas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio por haber olvidado mi ley. ¿Cuál ley? Levítico 10:1. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no había pedido. Dígame una cosa, ¿dónde dice en la Biblia de que Dios ha pedido que nosotros presentemos esos arbolitos llenos de símbolos, cuando son únicamente la figura de lo que no es santo? Dios no ha pedido eso. Y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él no había pedido. ¿Ya? Entonces, amados hermanos, como les digo, es una enseñanza. Es una enseñanza para que no estemos en nuestros hogares poniendo cuanta cosa, pitas y cordones y hojitas y corazones y campanitas. Eso no es de Dios. Entonces, ¿cuál es la verdadera Navidad? Vamos a Colosenses capítulo 2. Ahora vamos a la palabra en el Nuevo Testamento, como nos gusta a nosotros los cristianos. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. El apóstol Pablo, haciendo énfasis a las oposiciones, a los falsos dioses, a las falsas enseñanzas, a las tradiciones. ¿Vio, verdad? Donde dice, según las tradiciones. El mundo está lleno de tradiciones, amados hermanos, especialmente en esta fecha, donde aún cristianos están participando, porque no quieren aceptar que afecta su espíritu, que daña su convicción, que es copartícipe de algo que Dios no quiere. Entonces, como no quieren aceptarlo, entonces sí oyen a determinado pastor o a determinado predicador que sí dice, yo no encuentro nada de malo en ello. Entonces, como el hermano Quijano está predicando en contra de la tradición, entonces deciden escuchar al que sí les permite y que sí les fomenta de que no es nada espiritual y que no es nada malo a su vida espiritual. Hay desacuerdos, hermano. Hay desacuerdos. Estaba escuchando una conferencia esta semana de un famoso predicador argentino. Y él decía, mira, che, yo no encuentro nada de malo que los pibes hagan esto y que aquí y que allá. No encuentro nada de malo de que traigan regalitos y se les dé a los hermanos. No encuentro nada de malo. Y eso es lo que queremos escuchar. Pero si encuentran a alguien que les dice eso va en contra de Dios, entonces cambian de canal y se enojan con el predicador, pero no se enojan con Dios. Entonces lo que dice ese predicador está loco, no sabe lo que está diciendo. Pero la tradición, amados hermanos, daña. Por eso el apóstol Pablo dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Hay de todo en la viña del Señor. Hay conservadores
como hay legalistas, liberales, ¿verdad? Hay conservadores y liberales. El conservador le dice, de acuerdo a la palabra, de acuerdo a la historia, Dios aborrece la idolatría y Dios aborrece lo que se está haciendo en el nombre de Jesús, adorando a otro dios pagano, Tamuz. Pero hay otros que le dicen, no, usted no le haga caso a él. Mire, yo soy fulano de tal, ¿dónde? Mire, vea mi congregación, cuántos miembros tenemos, porque eso no es malo. Entonces, los cristianos que no aceptan que afecta la vida espiritual el tradicionalismo, desaparecen. Pero la Biblia dice, miren, estén atentos, abran sus ojos, que lo que están haciendo es seguir las tradiciones de los hombres, no son cosas de Dios. En el libro de los Hechos no aparece en ningún versículo que mencionen los discípulos que celebraron la Navidad. Y mucha gente dice, ay, aquí sí se siente el espíritu de Navidad. No es el espíritu de Navidad, es el espíritu de Semíramis. Porque Semíramis fue quien introdujo esa tradición. Y hasta hoy en día la están saboreando aún cristianos. ¿Qué es la tradición, amados hermanos? La palabra se deriva del latín, que significa tradiere, o sea, poner en manos de otro. La tradición es lo que se viene siguiendo y se le pone a este y este se lo da al otro y el otro al otro. Poner en manos de otro. Eso significa la tradición. Y mire, yo me he encontrado con personas que han estado así, de entregar su vida a Cristo. Mas sin embargo, su última respuesta es que yo no puedo dejar la tradición de mis padres. Es que yo debo de seguir la tradición de mis padres. Personas que necesitan del Evangelio. ¿Qué es lo que significa esta fiesta? Comida, a los del mundo chupe, gastos, enjaranarse, como yo lo hacía antes, que era un pagano y un impío, pecador, maloliente. En enero vemos cómo hacemos. Nos gastamos el aguinaldo, nos gastamos el sueldo, nos gastamos el pago de la casa, y los biles, las deudas, y pensamos, en enero vemos cómo hacemos, pero ahora démosle vuelta a la hilacha, porque hay que celebrar. Mire, las compañías, felices, viendo el montón de lucecitas que la gente pone, especialmente aquí en Honduras. Mire, aquí en Honduras, con la luz eléctrica, es un fenómeno. Es un fenómeno. ¿Por qué? Porque aquí salen 12,000, 13,000 lempiras por un mes de electricidad, porque son bárbaros acá. Y la gente poniendo un montón de adornos y un montón de lucecitas alrededor de la casa, porque es Navidad, porque dice, porque ha nacido Jesús. Vamos a ver qué es lo que dice Romanos. Mire, Romanos capítulo 12,
dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No hagamos eso. No caminemos dentro del tradicionalismo, dice el apóstol. No os conforméis, no hagan lo que hacen los demás, sino transformémonos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amados hermanos, tenemos el Espíritu de Dios, que es el que produce en nosotros y nos da el entendimiento para que podamos discernir, descubrir qué es lo falso y qué es lo verdadero. Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Hermanos, aquí el apóstol está hablando a cristianos. En Colosenses 2:8 le está hablando a los cristianos. Y muchos cristianos tristemente están dentro de ese tradicionalismo, que sus hijos van a crecer. La próxima generación va a ir disminuyendo el temor a Dios y van a convertirse en tradicionalistas. ¿Por qué? Porque usted ahora en día se enoja si no ponen el arbolito, se enoja si no le miran las tarjetitas allí en el arbolito, se enoja si no va a haber regalos para compartir, para intercambiar. Es un comercio, amados hermanos, en las compañías, en los trabajos. Es un comercio. Vamos a tener intercambio de regalos, pero como antes lo dejaban a la voluntad de las personas, entonces veían de que usted daba uno de $20 y usted recibía uno de $3. Entonces empezaron y dijeron: no menos de $20. Estamos iguales, vamos a quedar bien. No menos de $20. Es comercio, es propaganda, es enriquecer al rico. Mientras usted, que no tiene sobreabundancia, limita las cosas al final del día o al principio del año. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y empezamos así. ¿Y cómo vamos a hacer? Mire, don fulano, fíjese que no tengo para la renta completo. Mire que el próximo mes le voy a dar la mitad. Porque esa es la tradición, eso es lo llamativo. Vemos que la gente está sin qué. Corren de norte a sur, de este a oeste, y vemos lo que hacen. Entonces los cristianos también quieren hacer lo mismo. Por eso el apóstol Pablo dice: mira, que no los engañen con filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no de Cristo. Amados hermanos, a pesar del engaño de Satanás, a pesar de las contradicciones que se hay aún dentro de los cristianos, si es bueno o si es malo, nosotros como creyentes tenemos que presentar un evangelio de salvación. No nos importa si nació el 25, si nació el 4, si nació en septiembre, si nació en octubre, si nació en diciembre. Que no nos importe eso, porque el apóstol Pablo dice que nuestra fe no está basada en el nacimiento de Jesús, sino en su muerte y resurrección. ¿Cuándo nació? A mí no me importa cuándo nació. Lo que me importa es el propósito, ¿para qué nació? Pero nosotros como cristianos nos olvidamos del propósito. Nos interesa más el 25 de diciembre, porque es la tradición. Nosotros los redimidos
No podemos ser copartícipes de un tradicionalismo pagano, porque nosotros hemos recibido algo mejor, algo superior, el poderoso evangelio de Jesucristo. Esa es la verdadera Navidad. El propósito de nacer de Jesús: traer paz, traer salvación. Mire, entre los 400 años de silencio, dese cuenta de que hay veces que Dios habla a los hombres y hay veces que Dios calla. En esos 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo, Dios no habló, Dios no mandó profeta, pero Dios es responsable y dijo: estos están en el mundo por mí. Y planificó, ordenó lo que antes había sido profetizado por Isaías. Pero ¿cuál es el propósito? Redimirnos. Y nosotros, amados hermanos, usted y yo, como creyentes en Cristo, cementados en una fe, nosotros somos los responsables de redimir a aquellos que se han ido, a aquellos que no han regresado a la casa de Dios. Nosotros somos los responsables de ir a traerlos. ¿Se acuerdan qué es lo que pasó cuando Abraham y su sobrino, cuando atacaron a Lot, que lo iban a matar? Abraham tuvo que ir y no fue a rescatarlo porque era su sobrino, fue porque Abraham era un patriarca y dentro de la casa él tenía la responsabilidad de traer a todos aquellos que estaban en peligro, que estaban fuera, y darles albergue, darles cobijo, darles comida. Usted y yo somos los responsables de ir a redimir a aquellos que están fuera. Esa es la Navidad, porque ese es el propósito por el cual Jesús vino. Nosotros, hermanos, que tenemos la gracia de Dios, tenemos que reconocer de que nosotros necesitamos llevar un evangelio, pero un evangelio de salvación, un evangelio de las buenas nuevas, pero no de tradicionalismo. Entonces, tenemos que tomar una determinación. ¿Cómo vamos a festejar la Navidad? ¿Como los que no conocen a Dios? ¿O vamos a celebrar la Navidad como los que hemos sido transformados? Los que hemos salido de las tinieblas a su luz admirable. Los que hemos recibido el poder, ese poder que vive y reina en nosotros de aquel que es Jesús. El Rey de Reyes, Señor de Señores. ¿Cómo va a celebrar usted su Navidad? Aparte de comer tamales y champurrado, ¿cómo la va a celebrar? ¿En su casita? Tranquilo, como Camilo. Pero ¿qué aquellos? ¿Qué de aquellos, amados hermanos? Decía la semana pasada, usted puede saber muchas cosas, pero si no las hace, va a ser como címbalo que retiñe, nada más. ¡Ping! Y se acabó. Tenemos que llevar un evangelio, el propósito de Jesús. ¿Cuál fue el propósito? Acordémonos lo que dice Pablo. 1 Corintios 15, 14. Porque si Cristo, dice, no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, como vana nuestra fe.
porque no estamos acá por el nacimiento. No hemos recibido las arras del Espíritu porque Jesús nació. Hemos recibido las arras del Espíritu porque un día murió y resucitó en esa cruz. Cuidémonos, hermanos. No presentemos fuego extraño a Dios. Fuego extraño que Él no ha pedido. Salgamos de la tradición. Dejemos eso para el pagano. Pero usted no es pagano, usted no es impío, usted es un hombre y una mujer transformados a través del Espíritu de Dios. Y como tal, tenemos que reaccionar así. Sé que esto es un tema que trae controversias. Estos temas se dividen las amistades. ¿Por qué? Porque uno dice sí, el otro dice no. Ahora, yo le pregunto a usted, después de esto, ¿qué es lo que usted va a decidir? ¿Qué es lo que va a quedar en su cabecita? ¿Es o no es? Es Cincatex. ¿Qué es lo que va a quedar en usted? ¿Seguirá fomentando el tradicionalismo en sus hijos, en sus nietos, en sus bisnietos? ¿O va a dar un corte y decir, no, hasta aquí? Hasta aquí. Hermano, no es de culpar a nadie. Pero le digo, yo pasé muchos años ciego, aún ministerialmente. Yo era de los que para Navidad, arbolito y todo. Y si los hijos están viendo, se darán cuenta de que sí, es la verdad. Pero Dios quita la venda de los ojos. ¿Qué va a hacer usted en medio de las contradicciones de la tradición? Proclamemos el verdadero significado de la Navidad. Que Cristo dejó su gloria, vino a nacer humildemente en un pesebre, en un establo, para entrar al corazón del hombre. Eso es lo que Dios quiere que proclamemos. No presentemos más fuego extraño, porque Dios no está a bien de ello. Dios aborrece la idolatría. Dios aborrece que se le dé adoración a todo lo que no viene de Dios. Amados hermanos, que Dios les bendiga. Yo espero de que esta tarde hayamos asimilado un poquito más. Si usted ya lo sabía, gloria a Dios, póngalo en práctica. Si usted no lo sabía, ahora Dios ha permitido que esta enseñanza llegue a usted para que usted pueda despabilarse y usted pueda empezar una nueva generación sin tradicionalismo. ¿Amén? Vamos a orar. Mi Dios amado, gracias Señor, tu palabra ha sido dada, la enseñanza ha sido enviada, mi Dios. Permite que tu Espíritu Santo, Señor, la administre de acuerdo a nuestra necesidad en cada uno de nosotros. Aquellos, oh Dios, que conociendo han dejado de hacer las cosas a tu manera, permite, Señor, que ahora reflexionemos y que ahora, Padre, podamos darnos cuenta lo equivocados que estamos. Señor, bendice a cada hermano, a cada hermana, y si hay algún amigo que va a ver el mensaje, bendícelo, engrandécelo, Señor, y permite de que pueda, Señor, abrir su sentido, su corazón a la enseñanza, la cual, Señor, puede edificar cada vida. Gracias, mi Dios, muchas gracias. Bendice, Señor, cada hogar, bendice a cada uno de nuestros hermanos, bendice a tus siervos, Señor, y permite, Padre, de que
continuemos reconociendo de que el propósito de Jesús aquí en la tierra fue para darnos vida eterna, para darnos salvación. Padre, gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y si Dios nos permite, nos veremos el próximo domingo.